Para mí sí es lo que yo sí quiero.
Muy buenas noches, estimados participantes. La saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galen. Me doy la bienvenida con ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en embriología clínica. Quien nos acompaña con la ponencia es la doctora Ana Valle. Asimismo, antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Todas las preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Asimismo, todo lo que es respectivamente del material, la clase grabada y el certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Nada más que decir, doctora, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Muy buenas noches, por favor, si es tan amable de permitirme compartir. Sí. Muy bien, como ya mencionó, vamos a dar paso a este diálogo acerca de embriología clínica para facilitar el aprendizaje y también para hacerlo más llevadero. Tenemos este temario, se van a tratar estos puntos. Se Doctora, disculpe que le interrumpa, no sé si podría hablar un poquito más alto, por favor, no se le escucha bien. puede conectar el micrófono, Ya, ¿ahí se me escucha? Sigue sin escucharse. Ya, ¿ahí se me escucha? Eh, bueno, continuando con la ponencia, con lo de problemas técnicos de Internet. Mm, Bueno, no sé si ahí se escucha. Yo sí le logro escuchar, pero no sé si los demás participantes le lograrán escuchar, doctora. Ya, bueno, voy a tratar de mantener aquí el micrófono para poder exponer. Bueno, como mencioné, este es el temario. Se va a hablar acerca de la implantación y formación del disco embrionario, la formación de las tres capas germinativas, el desarrollo de los sistemas ectodérmicos y mesodérmicos con sus distintos componentes, el desarrollo de los sistemas endocrino y reproductor y el diagnóstico prenatal de las malformaciones congénitas. Empezamos entonces con el primer acápite, que corresponde a la implantación y formación del disco embrionario. Es importante tener presente que estos dos aspectos, tanto en la implantación como en la formación del disco embrionario, son cruciales y van a ocurrir en las primeras etapas del desarrollo embrionario humano. En cuanto a la implantación en sí, es un proceso por el cual el embrión que está desarrollándose se va a adherir al endometrio, que en este caso es la estructura uterina que está diseñada para este propósito y que corresponde al revestimiento del útero. Por otra parte, la formación del disco embrionario es también un proceso, pero en este caso el embrión se va a dividir en dos capas principalmente, en el epiblasto y en el hipoblasto, y esto corresponde al disco bilaminar. En la implantación hay algunos fenómenos importantes de destacar que hay que tomar en consideración. Tenemos, como se observa en el gráfico, la fertilización, la migración y preparación del útero, la adhesión y la penetración y la formación de la cavidad amniótica. En cuanto a la fertilización, sabemos que el espermatozoide fecunda al óvulo a nivel de la trompa de falopio y de aquí se forma el cigoto, que es consecuencia de una serie de divisiones que se basan principalmente en la mitosis y va a viajar hacia el útero. Esto se conoce como migración
y entre tanto también el útero se está preparando para esta situación. De tal manera que el cigoto en desarrollo, que sería en este caso un embrioblasto, va a llegar al útero más o menos a unos 3 o 4 días después de que se produce la fecundación, y el endometrio se prepara como se va a encontrar en la fase secretoria, es decir, que está adecuado para poder recibir el embrión. Luego se produce la adhesión y la penetración, que se acompaña también de otras situaciones, otros fenómenos importantes. Este fenómeno, este mecanismo, se caracteriza porque el embrioblasto se va a adherir al endometrio, a la capa uterina, mediante acción de algunas moléculas de adhesión celular y mediante la actividad de enzimas específicas que van a degradar componentes a este nivel, que son sobre todo proteasas. Aquí ya hay el trofoblasto, que es una capa que va a rodear el embrioblasto, esta estructura embrionaria, y es el actor principal de esta penetración hacia el endometrio. ¿Cómo se produce esto? Conforme este pequeño ciclo que vemos aquí. Lo primero que va a ocasionarse es la eclosión y el precontacto, más o menos entre el quinto y el sexto día de desarrollo. Aquí el embrión ya empieza a aparecer. Hay un desprendimiento de la cubierta externa, la zona pelúcida, que como sabemos es una capita que tiene proteínas de reconocimiento. Esta zona pelúcida va a adelgazarse conforme el embrión aumenta el tamaño hasta que finalmente se rompe y desaparece. Gracias a ello, el embrión va a salir mediante unas propulsiones y va a haber una interacción con el endometrio, una especie como de diálogo con el endometrio, para pasar a la siguiente etapa, que es la posición. En la posición, el blastocisto en este caso va a encontrar un lugar para implantarse, ya habiendo perdido totalmente la zona pelúcida. Y es el trofoblasto, como ya mencioné antes, el que, situándose en el polo embrionario, va a permitir establecer un contacto con la capa compacta del endometrio y va a hacer esta interacción entre el embrión y el microambiente del endometrio. Aquí es algo importante destacar el papel de unas estructuras que son propias del epitelio endometrial, que son los pinópodos. De hecho, hay estudios que mencionan que tienen una importancia capital y que además son marcadores morfológicos de cuán receptivo es el endometrio, por lo que suelen aparecer durante las ventanas de implantación y van a desaparecer aproximadamente al día 24 del ciclo. Luego de este fenómeno de aposición o esta etapa de aposición, se continúa con la etapa de adhesión. Aquí se van a expresar algunas moléculas específicas, las denominadas integrinas, lo que corresponde a la integrina beta 1, beta 3 y beta 4 principalmente, que van a funcionar como intermediarias entre el endometrio y este blastocisto que se está que está tratando de introducirse, de tal manera que permita que el trofoblasto, en este caso ya pasa a ser un trofoectodermo, se pueda adherir a las células epiteliales que están en el endometrio. Finalmente se produce la invasión y la formación de la placenta, que obviamente sabemos que la placenta va a ser la estructura que va a encargarse de nutrir y oxigenar al embrión en desarrollo. En esta etapa participan principalmente citocinas, y una de las citocinas que actualmente se destaca es el factor de inhibidor de la leucemia, que se ha visto que se expresa de forma bastante notoria cuando el endometrio está receptivo, en esta fase receptiva de la implantación, y de hecho es una de las principales responsables de esta interacción o este diálogo entre el embrión y el endometrio. El resultado de esta interacción es obviamente la activación del blastocisto, que va a propiciar la diferenciación del trofoblasto en dos capas, que son el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto, formado principalmente por células poliédricas, se va a multiplicar activamente. Y el sincitotrofoblasto es más bien una capa multinucleada con escasos límites celulares. Esto permite que prolifere mucho por acción o interacción con el citotrofoblasto, que se va a integrar a las mismas porque no tienen membrana. Cuando este sincitotrofoblasto
adquiere esta capacidad invasiva debido a estas características morfológicas, va a producir enzimas proteolíticas, como ya se mencionó, entre ellas algunos tipos de proteasas, metaloproteasas sobre todo, que tienen la capacidad de romper unas estructuras de la membrana del epitelio endometrial, que son los desmosomas, y hacen unas como protusiones, unas hendiduras para lograr alcanzar la capa esponjosa en este nivel. Esto es lo que ocasiona en algunas personas un pequeño sangrado que a veces se malinterpreta como una menstruación normal. Luego, este disco, que estaba formado por las dos principales estructuras que son en la parte del embrioblasto, me refiero, el epiblasto y el hipoblasto, van a dar este disco bilaminar que está formado por estos elementos, el epiblasto son células cúbicas, tienen una división muy rápida y para acordarnos, estas van a formar el ectodermo y el mesodermo, por eso epi con E de ectodermo. El hipoblasto está formado por otro tipo de células más bien aplanadas que tienen una división más lenta y va a dar la capa que nos faltaría, que correspondería al endodermo. Además, en general, estas van las estructuras fundamentales para el cuerpo del embrión que posteriormente ya corresponderá a un feto y finalmente a una persona, un ser humano. En cuanto a la formación de las capas, de las tres capas germinativas posterior a la formación del disco bilaminar, es importante tener presente algunos nombres de estas tres capas. Algunos autores los mencionan como hojas embrionarias, también capas embrionales o incluso les dicen hojas blastodérmicas. Y esta parte de la formación de estructuras es muy importante. Ocurre principalmente en lo que se conoce como la gastrulación. Una vez que se forma este disco, tenemos diferenciadas tres capas muy importantes y diferenciadas, como son el ectodermo, que es una capa más externa, como vimos, se deriva del epiblasto, junto con el mesodermo, que también se deriva de la misma estructura, pero a diferencia del anterior, que esta requiere de una invaginación del epiblasto. Y el endodermo, que es la capa interna, deriva del hipoblasto, como ya se mencionó. Existe una especie de cronología que nos permite más o menos saber en qué momento se empiezan a formar algunas estructuras o se producen algunas situaciones. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a los movimientos morfogenéticos más importantes, por ejemplo, lo que es la formación de la línea primitiva, que va a ser un surco en la superficie del epiblasto, generalmente. La formación del nódulo primitivo, que en este caso es una elevación que se da caudal a la anterior. Se producen también movimientos celulares en este fenómeno, en este proceso. Los movimientos más importantes son, por ejemplo, la invaginación. Como ya vimos, células del epiblasto se imaginan para formar el mesodermo, también se imaginan a través de la línea primitiva y van a migrar hacia el interior del disco embrionario. Se producen delaminaciones cuando se dividen en las dos capas ya mencionadas, ectodermo y mesodermo, y también lo que se conoce como epibolia, en donde estas dos estructuras se extienden sobre el hipoblasto y forman el disco trilaminar en sí. Y posteriormente ya se empiezan a formar, a delimitar las distintas capas en subcapas, por decirlo de algún modo, por ejemplo, el mesodermo en las tres capas conocidas en relación, ay, perdón, en relación a la línea primitiva. Esta se toma como referencia. Por ejemplo, tenemos el mesodermo paraxial, que ya vamos a hablar más adelante en más profundidad, cuya característica principal es la presencia de los somitómeros, que van a dar lugar a las vértebras, a lo que son costillas y la parte esquelética. Y el mesodermo intermedio, que están relacionados sobre todo con los riñones y las gónadas, y el mesodermo lateral, que originan capas de células mesoteliales y también involucra el sistema cardiovascular. De igual forma, la formación del endodermo
que está también relacionado con la formación del saco vitelino, que va a proporcionarle nutrientes, la formación del tubo intestinal por distintos movimientos que se producen a nivel del saco vitelino, que dará por consecuencia al tracto digestivo y algunas glándulas anexas. Otro elemento importante es la neurulación, que consiste básicamente en la formación del tubo neural que más adelante corresponderá al sistema nervioso. Entonces, de estas estructuras, tanto ectodermo, mesodermo y endodermo, se van a derivar los siguientes elementos, las siguientes partes. Por ejemplo, del ectodermo sabemos el sistema nervioso central de forma predominante, detrás la neurulación. También lo que corresponde a la capa más superficial de la piel, los anejos, pelos, uñas, la mayoría de estructuras de los ojos, oídos, nariz algunas glándulas. El mesodermo, predominantemente lo que es la parte muscular, la parte circulatoria, excretor, también el sistema cardiovascular y la parte conectiva, y el endodermo ya está relacionado con algunos órganos en sí, que constituyen, por ejemplo, el aparato digestivo y las glándulas anexas de las mismas. Ay, perdón. Y ya en lo que respecta a la cronología en sí, se toma como referencia estos días. Pueden haber unas pequeñas variaciones, pero es lo que algunos estudios han arrojado. Por ejemplo, se menciona que en el día 15 ya se inicia la formación de la línea primitiva en el epiblasto. Para el día 16 se forma un nódulo primitivo al final de esta línea primitiva que da inicio a la invaginación del epiblasto. El día 17 se da la formación del mesodermo a partir de este epiblasto que se invaginó. El día 18 se lamina el epiblasto para formar ectodermo y mesodermo, que son las dos estructuras principalmente derivadas de la misma. El día 21 se produce la epibolia del ectodermo y mesodermo, es decir, se colocan sobre el hipoblasto y se completa el disco trilaminar. El día 22 a 24 ya se forma o se delimita el mesodermo paraxial intermedio y lateral, y también se inicia la formación del saco vitelino a partir del endodermo. El 25 al 28 se forma el tubo intestinal a partir del endodermo, y aquí también importante la neurulación. En el día 22 se inicia y en el día 28 hay el cierre del tubo neural. En cuanto al desarrollo de los sistemas ectodérmicos y mesodérmicos, ya refiriéndonos a estas estructuras en sí, tenemos pues que recordar que el ectodermo y el mesodermo son dos de las tres capas germinativas que son muy importantes para el desarrollo del ser humano. Van a aportar una gran parte de los tejidos y órganos del cuerpo humano. El sistema ectodérmico en particular, eh, existe pues una pequeña clasificación. Se menciona el ectodermo neural, la cresta neural y el ectodermo superficial o ectodermo no neural, en relación a si interviene o no en la formación de parte del sistema nervioso. Em, es importante señalar que estas paredes, parte de ellas va a formar lo que corresponde al saco amniótico, y esto va a permitir que la parte de los límites de esta estructura del ectodermo diferencien un grupo de células que son los amniocitos, que van a encontrarse en este componente. La parte del ectodermo neural es una prolongación o se forma a partir del ectodermo dorsal, que es una banda longitudinal que va desde el polo embrionario de forma craneal hasta el polo caudal. Como mencioné, se denomina de esta forma porque va a diferenciar células que van a estar relacionadas con el sistema nervioso central, incluyendo lo que es el cerebro, la médula espinal y los nervios. La cresta neural, por otra parte, a diferencia de la anterior, no se forma en la parte dorsal, sino más bien en el borde del ectodermo neural. Y da también algunas estructuras importantes. Por ejemplo, se destaca los melanocitos, también algunos ganglios de los nervios craneales, y la tiroides proviene de esta parte.
Y el ectodermo superficial o no neural se forma del ectodermo ventral o anterior. Esto da lugar a una capa de células que son más superficiales, por ejemplo, las células que constituyen la epidermis, de los anejos, como el pelo, las uñas, como son las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias y también lo que corresponde a los órganos de los sentidos, específicamente en los ojos, da lugar a la retina, la cristalina y córnea, en los oídos al oído interno y medio, en la parte de la nariz a las fosas nasales y al epitelio olfatorio, y la boca a la cavidad oral y el esmalte dental. En lo que corresponde al sistema mesodérmico, este delimita con la línea primitiva para establecer un mesodermo paraxial, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. Em, Aunque todas las estructuras del mesodermo por lo general se van a desarrollar de forma simultánea, obviamente nosotros no podemos analizarlo todo a la misma vez. Lo que se va a hacer es escudriñar cada una en relación con el eje longitudinal del embrión, que es la notocordia. Entonces, la notocordia es muy importante en este sentido de la diferenciación porque es la que induce, tiene un papel en la inducción neural sobre la capa que le continúa. De hecho, recuerdo haber leído algunos experimentos que se realizaron, si no me equivoco, en pollos, en donde se mencionaba que cuando se extirpa la notocorda, hay una ausencia de diferenciación del ectodermo neural. Y caso contrario, cuando se implanta de forma experimental una segunda notocorda, hay una diferenciación de dos regiones ectodérmicas neurales. Esto es algo muy interesante. Eh, Recordemos que la notocorda, conforme el embrión sigue desarrollándose, se va a eliminar, se va a desaparecer. Y en la persona adulta solamente van a quedar unos recuerdos de esta estructura que corresponden al núcleo pulposo de los discos intervertebrales de la columna vertebral, que son pues los que ocasionan las hernias discales cuando se desplazan. Entonces, la estructura más cercana o la parte del mesodermo más cercano a esta estructura longitudinal es básicamente el mesodermo paraxial, por eso lleva su nombre. Em, En cuanto al mesodermo paraxial, es importante destacar que se va a dividir en los somitómeros que habíamos mencionado anteriormente. Estos van a dar lugar, como ya también se dijo, a las vértebras, a las costillas y a los músculos esqueléticos. La característica principal de este mesodermo es una división que se lo hace en sentido cefalocaudal y esto ocasiona que se formen como cúmulos celulares, por eso es que se conocen como somitos a estos cúmulos celulares que se van a ubicar al lado de la notocorda. Se menciona pues en la literatura que conforme mayor sea el número de los pares de somites, más avanzado va a ser el estadio de desarrollo del embrión, por lo que este es uno de los criterios principales para determinar la edad embrionaria. Y estos somites también estarán sometidos a procesos de diferenciación para dar lugar a otras estructuras que son los dermatomos, como se observa ahí, esclerotomos y miotomos. El dermatomo, este se relaciona mucho con el ectodermo, que está asociado a la epidermis y se va a diferenciar en lo que es la dermis. El dermatomo se va a diferenciar en la dermis de la piel, pues debajo de la epidermis. El esclerotomo, por otra parte, está asociado o da lugar o diferencia en estructuras cartilaginosas y óseas, principalmente lo que son costillas y las vértebras. Y el miotomo es el componente que va a dar lugar a la parte muscular. Por eso también su nombre nos permite identificar dermatomo, tiene que ver con la dermis, esclerotomo, estructuras duras como cartílago y hueso, y miotomo, la parte muscular. Eh, Es importante también hacer una acotación. Hay que recordar que
La columna ya sabemos que se inicia a nivel cervical, no lo hace a nivel craneal por el hecho de que la notocorda, cuando se empieza a formar, no alcanza la parte rostral, sino solamente lo hace un poco más caudal debido a la presencia de la placa precordial. En lo que respecta al mesodermo intermedio, este se clasifica en un pequeño error en el paraxial, en el gráfico. Pero bueno, las estructuras mencionadas anterior tienen que ver con el paraxial. El mesodermo intermedio se denomina generalmente nefrotomo y estos son cordones que se van de carácter longitudinal ubicados a nivel del embrión y están asociados principalmente al desarrollo de los riñones y los componentes más proximales de las vías urinarias. Y el mesodermo lateral, que va a dar lugar a algunas capas mesoteliales y a lo que corresponde al sistema cardiovascular. Eh, este mesodermo lateral a la vez se va a subdividir en dos, en una porción superficial, también relacionada con el ectodermo, y también una porción profunda, que se relacionan más con el endodermo y va a dar lugar a la esplenopeura en este nivel. Luego, estas hojas se van a fusionar con las del parte opuesto a nivel de la línea media y se van a plegar para formar el cuerpo embrionario, en un sentido lateral medial. O sea, de lateral a medial van a plegarse y van a formar el cuerpo embrionario. Y también van a constituir la cavidad celómica que está involucrado, relacionada con la formación de las capas serosas, por ejemplo, del pericardio, del peritoneo y la pleura. En cuanto al mesodermo mesenquimatoso, también que se encuentra en todo el embrión y está relacionado principalmente o se diferencia en el tejido conectivo, en lo que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. En cuanto al desarrollo de los sistemas endocrinos y reproductor, tenemos que los sistemas endocrino y reproductor son también muy importantes en el desarrollo del ser humano y también para su funcionamiento, obviamente. Y estas estructuras se van a formar de las tres capas germinativas de forma diferente, del ectodermo, del mesodermo y el endodermo. Haciendo un resumen de las glándulas endocrinas y su origen, tenemos aquí este cuadro. Tenemos, por ejemplo, a nivel del ectodermo se forma la hipófisis, tanto la adenohipófisis, entre ellos las estructuras como el par distalis, par tuberalis, y también el infundíbulo de forma predominante, y la neurohipófisis. La glándula pituitaria, específicamente su pars nervosa, la glándula pineal y las células C de la paratiroides, sobre todo lo que corresponde a las parafolículos. Del mesodermo se van a derivar la corteza suprarrenal, tanto la zona glomerulosa, la fascicular y la reticular, la médula suprarrenal, sobre todo lo que corresponden a las células cromáfines. Las gónadas también provienen del mesodermo, tanto varios como testículos y algunos de sus componentes, por ejemplo, las células de Sertoli, las de Leydig, las granulosas de la teca y las granulosas del folículo, entre otros. Del riñón, las células yuxtaglomerulares. En el páncreas provienen del mesodermo los islotes pancreáticos y todos los tipos celulares como células alfa, beta, delta, las paratiroides, las glándulas específicamente, y del timo, tanto lo que corresponden a células epiteliales y otros tipos de células. Y del endodermo se derivan la médula suprarrenal, pero lo que corresponde a la zona reticular, y algunos folículos tiroides y el páncreas. También está relacionado, pero la parte de los acinos y los conductos pancreáticos. En cuanto al origen de los órganos reproductores, eh, es importante destacar que las gónadas en general se desarrollan a partir del mesodermo intermedio.
Cuando el embrión todavía no está diferenciado, estas se forman las crestas gonadales a partir del mesodermo mesenquimatoso. A la activación de los genes sexuales, en este caso el cromosoma Y, porque la tendencia natural es formar hembras, se produce una diferenciación de estas crestas gonadales en testículos. Y en ausencia, obviamente, las crestas se van a diferenciar en ovarios. O sea, esto es dependiente de la producción de testosterona gracias a la activación de este gen y también sobre todo la presencia de los receptores, pues, si no pueden ocasionar algunas condiciones como el síndrome de Morris, que en este caso es ausencia de receptores. En el desarrollo de los genitales, los conductos genitales se van a originar desde el mesodermo paraxial, el mesodermo que se encuentra longitudinal a la notocorda. En machos y en hembras, inicialmente hay dos pares de conductos. Tenemos los mesonéfricos de Wolff y los paramesonéfricos de Müller. Los conductos mesonéfricos van a formar directamente lo que es piñón primitivo y provienen del mesonefros, mientras los conductos mesonéfricos se van a formar de cuando se presenta en la cavidad celómica, se ocasiona una invaginación a nivel longitudinal. Entonces, de ahí se forman estos conductos de Müller. Los conductos mesonéfricos en el embrión masculino van a dar lugar a los conductos deferentes y las vesículas seminales. Y en el embrión femenino predominan los conductos paramesonéfricos para formar las trompas de falopio, el útero y la vagina. Las glándulas sexuales accesorias se van a originar del mesodermo urogenital. el- También lo que son la próstata y vesículas seminales y las glándulas bulbouritrales, estas sobre todo del seno urogenital. En cuanto al diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas, tenemos em, en los ca- ya, algunos datos importantes a tomar en consideración. Sabemos que se presentan aproximadamente el 3% de los nacidos vivos, pero detectarlos o identificarlos puede incrementarse entre el 4 a 7% hasta el año de vida. El diagnóstico prenatal en sí es un campo extenso de la medicina que está dedicándose a detectar defectos en el embrión y el feto antes del nacimiento, de tal manera que permita que los padres y los médicos también realicen acciones que estén informadas sobre el embarazo y el parto. Y darles también una planificación en la atención médica que va a requerir el recién nacido, en dependencia, obviamente, si es que presenta o no algún tipo de malformación. En el diagnóstico prenatal se clasifican a su vez algunas condiciones en dependencia de qué tipo son. Por ejemplo, tenemos enfermedades hereditarias, por ejemplo, que son denominadas también mendelianas o monogénicas, que corresponden aproximadamente al 1 al 1,5% de los nacidos y ocasionan un 25% de las anomalías congénitas. Esta es una de las mayores causas de anomalías congénitas. Los mecanismos pueden ser variados, pueden ser de carácter recesivo, carácter dominante, autosómico o también ligado a los cromosomas sexuales. Tenemos que aunque de forma individual suelen ser en realidad muy pequeños, si lo hacemos en un grupo, la frecuencia ya aumenta a nivel poblacional. Muchas de las condiciones de este tipo son bastante frecuentes, por ejemplo, la fibrosis quística o el riñón poliquístico, la neurofibromatosis tipo 1, con una recurrencia en familias más o menos del 25 al 50% cuando ya se presenta un caso. En la situación de enfermedades multifactoriales, estas se va a caracterizar porque ya no va a participar solamente la parte genética, sino también va a estar involucrado la parte ambiental.
Estas suelen ser las más frecuentes y están relacionadas con una cantidad muy importante de malformaciones. El riesgo de recurrencia es menor a la anterior, a la monogénica, pero sí hay una recurrencia, sí suele haber una recurrencia. Eh, una de estas situaciones o de estas condiciones pueden estar relacionadas a defectos del tubo neural, del cierre del tubo neural, por ejemplo. Las malformaciones por efectos teratogénicos, por efectos del ambiente, aquí participan ya elementos exógenos, por ejemplo, los fármacos o también procesos infecciosos o los tóxicos, las radiaciones, entre otros. Esto es a menudo prevenible. Las anomalías cromosómicas, que se menciona que es del 0.5, 0.7, más o menos, no me acuerdo bien, y están relacionados con un porcentaje alrededor de 14% de los defectos congénitos. Las anomalías en el caso cromosómico pueden ser tanto numéricas como estructurales, es decir, afectar la parte de los autosomas o los cromosomas sexuales en dependencia de dónde se producen las distintas afectaciones. Y en cualquiera de estos casos hay una alteración a nivel genómico, ya sea por exceso o por defecto. Por ejemplo, las trisomías, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Down, entre otros. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos algunas pruebas de detección. La más usual, digamos, la más popularizada y sistemática es la ecografía, que permite hacer el diagnóstico de algunos tipos de malformaciones congénitas. Es un marcador muy importante de algunas aneuploidias fetales y también del síndrome de Down. En este sentido tenemos la translucencia nucal, que es el grosor de la zona econegativa de la nuca de un feto que se valora a través de la ecografía mediante algunos criterios y se relaciona a las aneuploidías mencionadas y también a la trisomía 21, al síndrome de Down, al síndrome de Patau, síndrome de Edwards, que también suelen tener un incremento de la translucencia nucal. También se pueden realizar análisis de sangre que permite detectar la presencia de ciertas sustancias, eh, de ciertas sustancias de la sangre materna que aumentarían el riesgo de malformaciones congénitas. Y hay marcadores específicos que se producen tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Entre ellos, los que están descritos ahí, tenemos la fracción libre de gonadotrofina, de acuerdo a sus siglas, sí, fracción libre de gonadotrofina. Esta se eleva, por ejemplo, en el síndrome de Down. La proteína plasmática que se encuentra asociada al embarazo, estas son las siglas de ahí. También en el síndrome de Down, la alfa-fetoproteína ya corresponde a un marcador del segundo trimestre, igualmente disminuida en el caso del síndrome de Down. Y otra fracción, de igual manera la fracción beta libre de gonadotrofina coriónica, también evaluada en el segundo trimestre, igualmente aumentada en la trisomía, el síndrome de Down. El estriol no conjugado, disminuido en la trisomía 21. y- ay, uy, perdón. Ay, ay, perdón. Estoy fallándome otra vez en internet. Ya. Y la inhibina A, que se encuentra aumentada en el síndrome de Down. Em, con internet, tengo un poquito de problemas otra vez.